Daniel, perdóname, pero ¿no te parece que estás un poquito grande para ese tipo de lecturas? Mirá, es cierto, pero vos sabés que es muy interesante volver a ver qué es lo que leíamos y qué es lo que estudiábamos hace algunos años sobre la población afro. Cuando íbamos al colegio nos contaban siempre que había una negrita mazamorrera, el sereno que cantaba a las 10 andado y serena. En los actos escolares, mucho tiempo después, se transformaron en personajes absolutamente secundarios, sin entender la importancia y la significación que tuvo esta población para Buenos Aires. ¿Será muy difícil dar cuenta de que la población afroamericana desempeñó un rol muy importante en nuestra historia? La mayoría de los esclavos que eran introducidos en el Río de la Plata venían de varios países africanos, como Senegal, el Congo, Guinea, Luanda, Camerún y Gambia. Pero es imposible comprobar cuántos ingresaban por la vía ilegal del contrabando, así como también es difícil determinar su origen. Pues es que venía pensando este tema de los esclavos, de los afroamericanos. ¿Hay posibilidades de saber con cierta exactitud cuántos llegaron a América? Trabajé el censo de 1810 y me da para la ciudad de Buenos Aires aproximadamente un 30% de la población. Este es el dato que da el censo, pero los extranjeros que llegan, básicamente los que llegan con las invasiones inglesas, dicen que lo que dice el censo no es cierto, es decir, que solo un quinto de la población de Buenos Aires es blanca y el resto son mezclados. Hay que diferenciar en todo este tema de los esclavos entre lo que era una cabeza de negro de lo que era una pieza de indias. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Una pieza de india es un modelo ideal de lo que era un negro, de lo que era un esclavo. La cabeza es lo que venía, lo que llegaba, que era la realidad, que era diferente. ¿Pero qué condiciones o qué cosas se buscaban en el esclavo para establecer cuál era el ideal? Y bueno, mirá, que fuera una persona joven, no más de 30, más de 15, 1,70 m, buena complexión física, que no tuviera enfermedades que se vieran, digamos, nada que se exteriorice, simplemente que estuviera bien. Mercancías. Terrible, terrible, es como comprar un caballo hoy mirándole cómo está la dentadura, es monstruoso. En un barril como este se hacía lo que se llamaba el palmeo, que era la forma para medir estas piezas de indias. ¿Y qué se esperaba? O sea, ¿cuál era el esclavo con condiciones óptimas para ser considerado una pieza de indias? Se paraba acá arriba, lo medían y tenía, delante de los que lo podían llegar a comprar, y tenía que reunir una serie de condiciones físicas. Ahora, por ejemplo, si un esclavo negro no cumplía el ideal de este sistema del palmeo, me imagino que tampoco sería descartado o se vendería por menos, tal vez. No, si era discapacitado, le faltaba un brazo, tenía una enfermedad o cualquier otra cosa, a nadie le importaba. Lo que se hacía era se sumaba, suponete, un anciano, un niño y un discapacitado, y eso te armaba una unidad de esclavo ideal, y eso tenía un precio como paquete. La arqueología, como campo del conocimiento científico, trabaja siempre y exclusivamente con objetos materiales, lo que las sociedades descartaron a lo largo del tiempo y hoy encontramos en los pozos de basura, en los rellenos. Esos objetos, esa basura nos habla, nos dice cosas, nos transmite mensajes. Y una de las cosas fantásticas que nos dicen son las diferencias sociales, las diferencias de clase, las diferencias entre ciertos grupos que tenían capacidad de adquirir cosas y otros que no. En este caso, por ejemplo, las pipas. Esta es la típica pipa de caolín, una sustancia muy frágil que solo se podía fumar en ocio, es decir, sin hacer nada y usando las dos manos. Eso quiere decir que la fumaba el patrón de la casa. En cambio, la población afroporteña, la población negra, lo que utilizaba eran unas pequeñas cazoletas con un palito hueco que valía centavos, prácticamente ningún valor,
ni siquiera como para que el patrón se la quite. Esto era lo que nosotros hoy llamamos las pipas que utilizaban los esclavos de Buenos Aires. La historia militar reserva pocas páginas de gloria para los soldados negros, pero lo cierto es que a partir de 1810 su presencia en el ejército fue continua y sistemática. Compañías enteras de afroamericanos murieron de forma masiva en las guerras de la independencia. Pero los pocos que sobrevivieron no fueron reintegrados a la vida civil. Se los incorporó casi de inmediato en los ejércitos que participaron en la guerra contra el Brasil. Y así fue también como participaron de los conflictos internos entre unitarios y federales, y se convirtieron en una pieza decisiva en la guerra de la Triple Alianza. La cuestión es que su aporte no fue debidamente reconocido por nuestra historia, salvo escasas excepciones, como el del cabo Antonio Ruiz, más conocido como el Negro Falucho. Y Carolina, ¿vos qué sabés del tema del Negro Falucho? Mira, Falucho fue un esclavo negro cuya historia se hizo conocida por un relato de Bartolomé Mitre en su historia sobre San Martín. Mitre contó ahí que cuando se produjo la sublevación del regimiento del Río de la Plata en el Callao en 1824, Falucho fue uno de los sublevados y que lo fusilaron al pie de la bandera española por negarse a rendirle honores a esa bandera, ¿no? Y parece que murió gritando ¡Viva Buenos Aires! Sí, pero estoy seguro que no fue el único afroamericano que luchó en la independencia. En las guerras de independencia participaron muchísimos negros, tanto esclavos como libres, no solamente por el apoyo a la causa patriota, sino también porque en el caso de los esclavos, participar en las guerras, en caso de que sobrevivieran a las batallas, era una forma de obtener su libertad. Exactamente ese era el problema, que en los ejércitos, tanto de la independencia como de la guerra contra el Paraguay, no era lo mismo los batallones de blancos que los batallones de negros. Unos iban más al frente que los otros, unos morían como carne de cañón mucho más que los otros. En el ejército de los Andes, los negros formaban batallones separados de los blancos. Pero además después también participaron en las guerras civiles, ¿no? En las tropas de los caudillos, tanto unitarios como federales, había muchísimos afroamericanos. San Martín opinaba que los blancos de estas regiones no sirven para la infantería. Es decir, él específicamente necesitaba o prefería los soldados negros en infantería y en artillería. Bueno, por lo visto llegamos al barrio del Tambor. Esa zona se llamaba del Tambor o del Mondongo. ¿Por qué Mondongo? Porque comúnmente les daban las vísceras de los animales para comer. Y de tambor porque tocaban el tambor. Pero eso está muy bien relatado en el matadero de Echeverría, donde le tiran a las esclavas, están allí las vísceras de los animales y ellas corren a recogerlas, ¿no? Es un relato muy horrible, pero real. Las achuras eran la comida habitual de la población afro porque era lo que se regalaba en los mercados. La morcilla se preparaba simplemente con la sangre y lo que había metiéndolo dentro de un chinchulín o dentro de un intestino. Lo importante era que se arreglaban para darle el mejor sabor posible a lo que comían. La Asamblea General Constituyente de 1813, que es la primera asamblea de la Revolución, dicta la Ley de Libertad de Vientres. Pero como para evitar un rechazo unánime de los dueños de esclavos, un mes después dicta un reglamento por el cual los hijos nacidos de madres esclavas tenían que permanecer en la casa del amo de sus madres hasta los 20 años si eran varones y hasta los 16 si eran mujeres y además desempeñándose en la servidumbre, ¿no? Y después encima tenían que pagar un monto mensual hasta el momento de su liberación. En realidad, hasta 1853, con la Constitución Nacional, no hay una abolición real de la esclavitud. Libres o no, la realidad es que la población negra se fue diezmando rápidamente. En primer lugar, la suspensión de la trata, de la llegada de barcos con chicos jóvenes esclavos. Y después,
enfermedades, fiebre amarilla, guerras, mortandades, en fin, y a lo cual hay que sumarle el blanqueo. El blanqueo en realidad es algo natural, ¿no?, de las diferentes etnias que viven en una misma sociedad y que tienden a mestizarse. Pero en el caso de las afroargentinas también de alguna manera, y en algunos casos, era una estrategia, ¿no?, tener hijos con blancos justamente para que pudieran acceder a un mejor nivel de vida y a un mayor estatus social. Todos estos factores producen una reducción muy fuerte de la población afro. Actualmente hay un grupo de investigadores que sostienen que en realidad lo que ocurrió es que la población negra no desapareció, ¿no?, sino lo que se dio es un proceso de invisibilización de sus raíces étnicas y culturales, tanto desde el Estado como desde el discurso de la sociedad blanca, ¿no? Y que en realidad lo que ocurre es que esa población negra se ha ido mestizando, mezclando con los demás grupos étnicos que conforman la Argentina y que siguen, por lo tanto, vigentes en el presente. Muchos aspectos de la cultura afroargentina sobreviven hasta hoy y se pueden encontrar fácilmente en nuestra habla popular. Palabras como mondongo, ronda, arrorró, milonga, samba, mina o mucama son 100% de origen africano. Daniel, por todo lo que estuvimos investigando, podríamos decir de alguna manera que la población afroamericana dejó un legado muy importante en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, es que construir una nación significa fundamentalmente decidir quién está dentro y quién está fuera de ese país. Significa separar y seleccionar. Y bueno, a los afroargentinos les tocó quedarse afuera. Ahora, estaba pensando algo muy paradójico, ¿no? Por ejemplo, esto que decías vos de la construcción de la nación. La marcha de San Lorenzo, que es un emblema de la construcción de la nación argentina, fue compuesta, o sea, la melodía fue compuesta por un hijo de esclavos, Cayetano Silva, o sea, por un afroargentino. Y eso seguro que los chicos en los actos escolares no lo saben o no se los enseñan. Bueno, cuando lo recibieron a San Martín, recibieron los restos repatriados para enterrarlo, la música también la había compuesto un ex esclavo negro. Y lo interesante, lo lindo es que cuando los chicos hoy todavía bailan la ronda, catonga y todos estos juegos, no saben que en realidad son antiquísimas ceremonias de la población afroargentina que se fueron transmitiendo y que hoy son juegos infantiles. Es increíble que todavía hoy la cultura afro esté tan embebida en nuestra forma de ser como porteños y como argentinos, que sea parte fundamental de nuestra identidad y que no lo sepamos. Por más que se haya vuelto prácticamente invisible, no se puede imaginar nuestra ciudad sin la presencia africana. Basta con dar una rápida mirada para notar cómo los ecos de la Buenos Aires negra persisten en nuestro idioma, en nuestra música, en nuestras comidas y hasta en nuestros juegos. Tal vez sea hora de que empecemos a escribir nuestra historia con todos sus colores, rituales y sonidos. De entender que ya no hay que buscar las raíces afro en el color de la piel, que detrás de muchos apellidos europeos, de muchos rostros pálidos y sonrosados, aún permanece vivo un pasado de cadenas y tambores.